Bienvenidos a todos por estar aquí en Santa Marta. ¿Cómo se sintieron ayer? ¿Bien recibidos? Bueno, me alegra mucho. Yo he visto también algunas fotos de la acogida en las parroquias y me llena de mucha alegría saber que los catequistas de las parroquias, los párrocos a su lado, han organizado bien la acogida, la recepción, para que se sientan todos en casa. Bienvenidos todos a Santa Marta. Muy bien. Ahí veo sacerdotes, religiosas, hombres, mujeres, laicos, bautizados, bautizadas, todos juntos, como una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. También un reconocimiento a ustedes, a cada catequista venido de lejos, de más lejos o más cerca, a todos, porque sé que ustedes dieron su empeño, pusieron su empeño, dieron lo mejor de sí mismos, se organizaron en sus parroquias, lograron reservar este tiempo, emprender el viaje y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Eso es, como decía San Ignacio de Loyola, el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Y si hay amor por esta vocación de catequistas, que por ese mismo oficio se transforman en columnas de la fe de sus comunidades, si eso es verdad, no está apenas en las palabras, está también en las obras. Todo lo que hicieron, todo el esfuerzo, estar lejos de sus familias este fin de semana, venir hasta acá, aguantar un poquito de calor y vivir juntos esta experiencia. Gracias a todos por el testimonio, su presencia aquí es un testimonio, por su vocación de servicio en la iglesia y por estar aquí juntos. Entonces, este es el saludito de bienvenida entre nosotros. Espero que se encuentren bien, que sea una buena experiencia, que sea un tiempo vivido en la alegría y en el compromiso, porque también aquí vamos a recibir como un impulso para seguir adelante, para perseverar en esta vocación. Vamos entonces ya a iniciar la intervención después de este saludo. Nos vamos a apoyar en eso. La anterior, por favor. Bien, este es el nombre que se ha dado a este primer momento que está bajo mi cuidado, digamos, bajo mi responsabilidad. Memoria agradecida del pasado. 500 años de fe, evangelización y cultura. Cuando hace 2 años estaban reunidos, ¿dónde? En el Encuentro Nacional SPAC. ¿Hay gente de Ibagué aquí? Ah, los de rojo, véanlos. Cuando fue el SPAC nacional en Ibagué, se decidió que la sede de este año fuera aquí, Santa Marta, por un motivo especial, porque este año la ciudad de Santa Marta, la más antigua del país, cumple 500 años de fundación, de 1525 al 2025. Y eso reúne dos cosas al tiempo. Reúne la ciudad en una fiesta de aniversario que tiene un gran valor para el país, 500 años de la ciudad más antigua, pero también es un acontecimiento para la iglesia, porque esta ciudad nace también del anuncio del Evangelio, de la llegada de los misioneros. Por tanto, así como la ciudad celebra su aniversario, nosotros vemos en esta fecha histórica un acontecimiento de iglesia, porque por este evento histórico se produjo un encuentro de culturas y tuvo inicio la presencia evangelizadora de la iglesia en nuestro territorio. Aquí y a partir de aquí,
en muchos lugares de Colombia, después fueron encontrando el río Magdalena, reconocieron que por ese río se conectaba el país, el oriente, el occidente, y comenzó una empresa evangelizadora en nuestro país y más allá de nuestro país, en este continente. Por eso quisimos que la sede fuera Santa Marta. ¿Y hasta ahora se han sentido bien aquí o no? Bueno, es un aplauso para quienes lo recibieron ayer, si algunos están aquí. Y para la iglesia de Santa Marta, marcar como con un sello este aniversario de ciudad y hacer sentir a toda la ciudad que también la iglesia tiene un lugar en esta celebración. Nosotros en la diócesis elaboramos esto que hemos llamado la marca 500 años. Y abajito dice fe, evangelización y cultura. Y esta marca 500 años se las explico brevemente. Mire, tiene un marco exterior, lo ven ahí siguiendo las líneas, que es símbolo, o mejor, ese símbolo hace referencia a una puerta. Y como puerta en la marca tiene un doble significado. Jesucristo, Él dijo en el Evangelio de Juan, yo soy la puerta. Entonces esta puerta, este marco exterior, hace referencia a Jesucristo el Señor, que es nuestra puerta de acceso al misterio de Dios, al encuentro con Dios. Pero también quisimos que esa puerta hiciera referencia a Santa Marta como puerta de la fe, puerta de la misión. Y creo que esta mañana, yo me lo perdí, pero sí escuché los ecos. Esta mañana las niñas de la normal hicieron con el lenguaje de señas el coro del himno del año mariano en la diócesis. Santa Marta, puerta de la misión. Entonces ahí está la puerta. Luego, dentro de la puerta, digámoslo así, que es el marco más exterior, se encuentra una especie de tienda en figura, digamos, con una figura que hace pensar en un triángulo. ¿Sí lo ven, no? Lo identifican. Entonces, como una tienda, a propósito de todo lo que nos han dicho de la tienda. Ese triángulo que forma una especie de tienda es símbolo de la Santísima Trinidad, una referencia más bien simbólica a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que decimos allí es el contenido fundamental de la revelación de Dios en la tradición cristiana. El Padre que envía al Hijo, el Hijo cumple la misión y vuelve al Padre, y de junto del Padre y del Hijo viene el don del Espíritu Santo, que es la vida del Padre y del Hijo en nosotros. Y esa participación trinitaria, lo saben bien los catequistas, tiene como punto de partida el bautismo. Por eso las palabras que acompañan el gesto del agua sobre la cabeza del niño. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí en esa figura está lo más original de la fe cristiana, que nos llegó por el testimonio y la palabra de los misioneros. Precisamente ese es el primer tema. ¿Se acuerdan? Memoria agradecida del pasado. Digámoslo, memoria agradecida del pasado. Y vamos a tratar de hacer un recorrido por 500 años en una hora para despertar en nosotros la gratitud de esta memoria de la historia de salvación de Dios con nosotros. Lo que tuvo lugar hace 500 años a través de Santa Marta, puerta de la fe, es el mejor regalo que hemos recibido. Gracias a la audacia de esos primeros misioneros, gracias a la perseverancia de hombres y mujeres a lo largo de los siglos, hoy vivimos la fe.
experimentamos la fe, somos creyentes, miembros vivos de la iglesia, discípulos misioneros de Jesucristo. Entonces, eso está contenido allí. Luego aparece un círculo, más o menos en el centro físico de la marca, que es una evocación de la cúpula de la Catedral Basílica de Santa Marta. Sí, en cada diócesis la catedral es la iglesia madre. En esta iglesia, madre de todas las jurisdicciones eclesiásticas de Colombia, si eso sucede, si seguimos la línea de esa lógica, entonces nuestra catedral basílica obviamente tiene también una, ¿qué diríamos?, referencia maternal para la Iglesia de Colombia. Y era justo que en esta marca 500 años incluyéramos nuestra iglesia catedral, evocada apenas en la cúpula, digamos. Ahí tenemos un cartoncito que hace referencia a nuestra catedral, ¿no? Esta es la imagen de la fachada principal de la catedral. Y encima de la cúpula, la cruz. Desde luego, en la cruz reconocemos la persona de Jesucristo. La cruz es compendio de la vida del Señor. No es apenas el desenlace trágico de su existencia, sino la condensación de su entrega de amor por la humanidad. Entonces ahí está la cruz, que evoca toda la persona de Jesucristo, hemos dicho, y su evangelio, el Redentor del mundo. Y abajo está el lema: 500 años de fe, evangelización y cultura. Sigamos. Bueno, y ahí está una mirada hacia el infinito, de donde nos vino, del mar por donde nos vino la fe, del mar por donde vinieron los misioneros de la primera hora, los primeros sembradores de la semilla de la fe en nuestras tierras. Y sencillamente queremos ahí machacar, reiterar, decir una y otra vez que este aniversario de ciudad se celebra también como un acontecimiento de iglesia, porque no solo se levantó un nuevo centro urbano, digamos, en el mundo, sino que se plantó la semilla del evangelio. Por tanto, 500 años de fe, evangelización y cultura. Y ahí vemos imágenes de iglesias y lugares de nuestra ciudad. Ahí está en el extremo izquierdo, arriba, izquierdo superior, la catedral otra vez. A la derecha, la parroquia San Judas Tadeo, en un barrio tradicional de la ciudad, Bastidas. Aquí abajo creo que sea Taganga, la playa de Taganga. Ahí se ve como la bahía en medio de dos montañas. Otra vez una vista aérea de la catedral y del centro y de la plaza. Aquí la parroquia Divino Niño al ángulo izquierdo superior. Esta es la fachada a la derecha de la iglesia de San Francisco. San Francisco, donde están desde luego los franciscanos, es la segunda parroquia de la ciudad después de la catedral. Y luego aquí está el 11 de noviembre, creo, San Vicente de Paúl, aquí abajo, a la izquierda. Y la otra, Nuestra Señora ¿de qué? Santa Marta en el Pando. ¿Sí? No oigo. Sagrado Corazón de Jesús en Los Almendros. Está bien. Vea, pastor está desorientado hoy. No, después. Sigamos. Muy bien. Y entonces quisiera, antes de entrar propiamente en materia, mostrarles el panorama que se va a recorrer durante estos días de congreso. Creo que era importante dar primero una visión de conjunto, que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer paso a paso, que tengan claro el mapa de todos los puntos que vamos a visitar, si se quiere, que vamos a vivir a lo largo de estos días. Miren, hay tres grandes momentos, digamos, de conferencias, me refiero, para decirlo de manera concreta, tres conferencias, tres charlas. La primera, esta, memoria agradecida del pasado.
Luego, mirada responsable y esperanzadora del presente y mirada de futuro y de esperanza. Ahí ven, pasado, presente y futuro. ¿Se entiende? Nuevamente lo digo, porque este año Santa Marta es la sede de este gran congreso, para integrar la memoria de los 500 años de fe, evangelización y cultura en la vida de los catequistas, para suscitar en todos un momento de compromiso con el presente, para lanzar sobre él una mirada responsable y esperanzadora, y también mirar hacia el horizonte, hacia el futuro, con esperanza. Pero además, sigamos, hay dos temas que se añaden a estos tres, son 5 en total, que yo, digamos, quisiera proponerles como 2 desafíos. Están esas 3 miradas iniciales, al pasado con gratitud, al presente con responsabilidad, al futuro con esperanza, y también como poniendo una lupa en el presente, 2 desafíos. Uno, mirada de futuro en perspectiva sinodal. Estamos viviendo el sínodo, ahora, es decir, ya se vivió el sínodo, ahora en sus frutos se viven en las comunidades y en las diócesis. Entonces, mirada de futuro en perspectiva sinodal. Y el cierre del 5.º gran tema, segundo gran desafío, la formación permanente del catequista. Eso es lo que vamos a vivir durante estos días. Avancemos. Y en esta ponencia en concreto, yo me fijo estos 3 objetivos que quisiera lograr con ustedes. En primer lugar, inspirar a todos ustedes, catequistas, a reconocerse herederos y protagonistas de una historia viva de fe, de misión, de evangelización, de catequesis. Pónganle todos los apellidos que quieran, pero inspirarlos a reconocerse herederos de una tradición y al mismo tiempo protagonistas de una historia viva. En segundo lugar, invitarlos, de eso se encargará también otros de los que van a intervenir, pero también aquí es imposible, quiero decir esto, es imposible dividir el tiempo de modo tan absoluto. Solo hablamos de pasado, solo hablamos de presente, solo hablamos de futuro. No, todo está siempre mezclado. Pero desde luego el énfasis sobre la reflexión ante los desafíos actuales estará como un énfasis mayor presente en otras conferencias. Pero también aquí, reflexionar sobre los desafíos del momento actual, viendo la historia, todas las iniciativas del Espíritu en la vida de hombres y mujeres a lo largo de estos 500 años, nos resulta inevitable mirar hacia nosotros mismos para reconocer qué tanta disponibilidad de corazón hay para que la creatividad del Espíritu también actúe hoy en nosotros. Vamos a ver casos, probablemente no los conocíamos, bueno, no los conocían, yo los conocí por el esfuerzo de preparación de la ponencia, no los conocía. Casos en la historia de la fe de América Latina que nos sorprenden y que nos muestran cómo antes que mirar los desafíos y llorar amargamente las dificultades, lo que importa es abrir el corazón al Espíritu y que su creatividad nos impulse más allá de nuestros límites. Reflexionar. Y en tercer lugar, renovar nuestro compromiso con la fe, con la misión, con los niños, con la iglesia, con la vocación propia que ustedes al sentirse y llegar a ser catequistas han descubierto en la vida de la iglesia. Seguimos. Muy bien, memoria agradecida del pasado. Eso es lo que ese es el viaje que vamos a emprender ahora, desde los comienzos hasta nuestros días. Desde luego, aplicando un criterio selectivo, no podíamos aquí en una hora hablar de 500 años,
pero vamos a tratar de detenernos en momentos luminosos de esa historia, sin ocultar momentos también oscuros, de dificultad, etc. Nos inspira en esta memoria agradecida esta palabra que pronuncia Moisés al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio. Es un libro, es un pueblo en el desierto todavía, a propósito de la providencia que nos prepara estas sorpresas con todo lo que el Padre nos habló ahora del desierto. Es un pueblo que está en el desierto, expuesto a todos los riesgos, límites, dificultades mortales, ¿no? que se experimentan en el desierto. Y allí Moisés llama al pueblo a la memoria. Recuerda, es un llamado a la memoria viva, es decir, a la seguridad de la acción de Dios en la historia. Lo hizo antes, lo hace hoy y lo hará mañana. Recuerda todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios. El libro del Deuteronomio, ustedes lo saben, recoge las palabras de Moisés el día de su muerte. Todos estos 24 capítulos del Deuteronomio son un largo discurso de Moisés al pueblo de Israel el día de su muerte. Al final del capítulo 24 se nos revela esa circunstancia. Moisés mira la tierra de la promesa, muere sin entrar en ella, y entonces este es su gran legado. Y uno de estos legados, la memoria agradecida del pasado, la mirada de nuestra vida, no para señalar las sombras y las oscuridades, sino para reconocer los destellos de luz de la fidelidad de Dios que nos acompaña en el camino de la vida. Y mirando nuestra historia de fe y evangelización, sí debe despertarse en nosotros esta actitud de gratitud, de memoria agradecida. Y si no pensamos en los 500 años, piense cada uno en gracias a quién está aquí. ¿Quién comenzó con ustedes la aventura de fe? Que es obra de Dios, pero a través de mediaciones concretas. O la mamá, o la abuela, o una catequista, o un catequista, o el párroco, o una persona que iba al templo, o alguien que me encontré alguna vez en un retiro, en el camino de la vida. En fin, eso despierta conciencia de gratitud y al mismo tiempo de compromiso. Yo puedo hoy ser también un instrumento de Dios en la vida de los niños, de los jóvenes, de quienes encuentro en el camino de la vida. Entonces, como comunidad de fe, miramos hacia atrás, no con nostalgia, sino con gratitud. Esta mirada que lanzamos sobre el pasado no es una mirada de personas atadas a otros tiempos, sino conscientes de dónde vienen, por qué están aquí, mirando hacia adelante en el compromiso que tienen. Pero una actitud, un sentimiento en el corazón, la gratitud. Hace 500 años comenzó un proceso que cambió la historia y podemos decir que cambió mi historia, nuestra historia. Seríamos otra cosa si no hubiera sucedido lo que sucedió hace 500 años. Nuestro destino hubiera sido otro, nuestra vida, nuestra historia sería otra. ¿Qué provocó ese cambio? El encuentro del Evangelio con los pueblos de América. Y ahí pongo una cita de una expresión tomada del documento Aparecida, que es el fruto de la última conferencia episcopal latinoamericana. Los obispos de América Latina en el año 2007 produjeron como fruto de la reunión continental ese documento, y ahí está esto, que me parece a mí nos ayuda a resumir nuestra memoria agradecida, no fijándonos apenas en el pasado, sino lanzando también
las redes en el presente. Conocer a Jesucristo es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Darlo a conocer con nuestras palabras y actos y obras es nuestro gozo. Esas palabras también pueden expresar, diríamos, la vocación del catequista. Es uno que reconoce que nada es más gozoso, nada en la vida es una fuente de gozo como conocer a Jesús y darlo a conocer. Sigamos. Muy bien, y entremos en materia en las cinco grandes etapas, seis tal vez, son seis grandes etapas de esta memoria agradecida. Desde luego, seguimos el ritmo cronológico, que el tiempo nos marque los pasos. Primero, los comienzos, la primera evangelización y la catequesis inculturada. Siglo XVI hasta siglo XVIII también, ahí 1521, 1700. Llegaron los conquistadores y con ellos también los misioneros de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos y en último lugar los jesuitas. Los conquistadores vinieron a lo que vinieron. Los misioneros vinieron también con el deseo de sembrar la semilla del Evangelio. ¿Vinieron juntos? Sí, porque eran las circunstancias de la época. Los misioneros por sí mismos no podían venir. Además que Isabel la Católica pidió que en estos nuevos pueblos conocidos también fuera predicado Jesucristo y su santa religión. Y vinieron entonces los misioneros, junto con los conquistadores, cada uno a lo suyo, hemos dicho. La cruz y la espada, esta es una expresión que se utiliza mucho para resumir esos primeros años de la vida de nuestro continente, una vez dado el descubrimiento, el encuentro de culturas, como se quiera llamar. Bien, vienen los conquistadores, vienen los misioneros. Al principio, y ya lo vamos a ver, que eso se extendió en el tiempo, hubo tensiones entre imposición. Los conquistadores rápidamente impusieron su fuerza, establecieron sistemas de opresión y diálogo cultural. Muchos de los misioneros tuvieron esa iniciativa. Vamos a hablar de tres grandes ejemplos. Es mejor hablar de esta memoria agradecida con testimonios, ¿no? con personajes concretos. Vamos a hablar de tres de ellos rápidamente. Fray Pedro de Gante, que llegó en 1521 a la Nueva España, lo que hoy es México, y comenzó allí una obra de misión, evangelización, diálogo con la cultura, aprendizaje de las lenguas originarias. Luego es obligatorio para nosotros en Colombia también referirnos a San Luis Beltrán, primer evangelizador en Colombia, y dar una mirada a un caso ejemplar, no sé si conocido por alguno de ustedes, pero una figura extraordinaria y curiosamente poco mencionada, el obispo Vasco de Quiroga en México. Llegó como laico y aquí, es decir, en México, bueno, entre nosotros, en América Latina, descubrió la vocación, se hizo sacerdote, luego obispo y desarrolló una amplia labor catequética. Vamos a conocerla paso a paso. Sigamos. En estos comienzos, ya lo decía antes, los medios catequéticos, rápidamente los misioneros empezaron a emplearlos, fueron estos, las lenguas originarias. Lo descubrieron como una necesidad que se imponía por los hechos y trataron de hacer uso de estas lenguas, conocerlas para facilitar desde luego la comunicación. El arte comenzó a utilizarse, también la música y el teatro, todas formas de expresión vivaces, de formas de comunicación ágiles.
porque la materia de la que se trataba, la fe, la comunicación de la fe, pedía un medio vivaz, de contacto, de encuentro, de corazones que se conectan. Y qué mejor que el arte, la música y el teatro. Ellos tenían claro desde el comienzo, estos misioneros, esto es sorprendente, desde el comienzo tenían claro que catequizar no es enseñar una doctrina, sino hacer visible el rostro de Cristo en cada cultura. Y por eso se emplearon a fondo en conocer la cultura, hacerse uno con los pueblos indígenas y estar en medio de ellos y con ellos para en esta nueva cultura que se abría en el horizonte de la historia de la humanidad también hacer visible el rostro de Cristo. Y entonces esa primera actitud, valiente, arriesgada, creativa, es lo que sobresale en los comienzos de esta primera evangelización y de estos primeros intentos de catequesis inculturada. Fíjense que esa expresión inculturación de la fe es más bien reciente, pero como actitud vital de los misioneros de la Iglesia es una actitud de siempre. Otros después le dieron nombre, pero la Iglesia siempre ha entendido que o la fe se hace cultura o la predicación del Evangelio queda en la superficie de la vida y no cambia los corazones ni las personas. Ahora bien, ya lo decíamos antes, también en esta época hay que constatar una ambigüedad inocultable. En este proceso inicial de misión, de evangelización, de catequesis, hubo una tensión, ya lo repetiremos otra vez más adelante, entre el anuncio del Evangelio y el sometimiento cultural. Es decir, hubo momentos en que, más bien cuando la cosa se inclinó al lado del poder de los conquistadores, se comenzó a pensar más bien en que anunciar la fe era someter a estos pueblos a aceptar a la fuerza y por imposición una cultura extraña a sus orígenes. Esa tensión es inocultable, esa tensión estuvo presente y por ese camino hubo excesos que la misma Iglesia, con su capacidad de conversión, de atención a la fidelidad al Evangelio, trató de corregir, ella misma. Pero hay que señalarlo, eso estuvo presente. Bueno, y siguiendo un poco la línea de lo que ahora el Padre nos decía, con el frío, el calor, con el pastoreo, el hospedaje, también a veces esa ambigüedad tiene otras expresiones entre nosotros hoy. Si no conocemos bien los niños, nuestra catequesis también puede acabar siendo un sometimiento cultural. Si no es expresión del encuentro con Jesús, del cual el catequista es el primer testigo, también podemos caer en esta ambigüedad entre anunciar o someter, o entre anunciar y someter. Pero eso se dio en aquellos tiempos. Así como hubo esos excesos, hubo grandes evangelizadores sensibles a las necesidades de los pueblos. Sigamos. Y en estos comienzos todavía hay que decir esto, aún en medio de la ambigüedad, hay que decir esto. A pesar de todo, el Evangelio echó raíces en la vida de los pueblos. La fe no nos fue impuesta, fue sembrada, regada con lágrimas y creció con esperanza. Aún constatando la ambigüedad entre anuncio e imposición, entre anuncio y sometimiento cultural, debemos decir con claridad, la fe no fue impuesta. Si hubo periodos, momentos de la historia en los que, diríamos, en algún sector de la Iglesia se comprendió de ese modo la misión
no fue ni lo más común ni lo más sobresaliente. Una mirada justa sobre la historia nos lleva a esta conclusión. La fe no nos fue impuesta, fue sembrada, fue regada con lágrimas, con esfuerzo, con sacrificio y creció con esperanza. Sigamos. Y quisiera ahora otra vez citar estas palabras del Papa Benedicto que él pronunció en el discurso inaugural en la reunión de Aparecida. Da la clave para comprender con una mirada justa al pasado el fenómeno del encuentro de culturas, del anuncio del Evangelio y las culturas de los pueblos originarios. Miren lo que dice el Papa, o escuchen lo que dice el Papa. El anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, algo así como una destrucción, una eliminación de las culturas originarias. Ni fue una imposición de una cultura extraña, fue un diálogo de culturas. Son dos culturas que se encuentran. Las auténticas culturas, continúa el Papa, no están cerradas en sí mismas. Eso las empobrece, ¿no? Pueblos que protegen su cultura, aislándose de los otros pueblos, se destruyen a sí mismos, se acaban a sí mismos. Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas, ni petrificadas, a propósito de petrificadas, ni petrificadas en un determinado punto de la historia. Hechas piedra, quiero decir, no hechas petro, sino hechas piedra. Petrificadas en un determinado punto de la historia, sino que están abiertas. Más aún, buscan el encuentro con otras culturas. Y eso lo vivieron los pueblos originarios ante la llegada de los misioneros, abiertos a otras culturas. Esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras formas de vida y con los elementos que puedan llevar a una nueva síntesis. Este grupo, nosotros aquí, somos esta nueva síntesis del encuentro de culturas, que además, por la distancia del tiempo, por el paso de los años, ha puesto las cosas en su lugar. De modo que ya comprendemos bien, vivimos bien, tenemos clara conciencia de que la fe nos impone. La fe, por el testimonio, persuade, atrae, provoca, suscita el encuentro. Ven y lo verás, dice el Señor en el Evangelio. Entonces, esta es la nueva síntesis, nosotros, en la que se respete siempre la diversidad de las expresiones y su realización cultural concreta. Papa Benedicto XVI. Sigamos. Bien, aquí están los ejemplos concretos de los que les hablaba. Este es Fray Pedro de Gante, primer evangelizador de Nueva España, llegado a tierras mexicanas hoy, Nueva España, el virreinato de Nueva España en su tiempo. Fue el autor de varios catecismos en náhuatl, lengua de los pueblos originarios de México, de la zona a la que él llegó. Enseñaba con cantos, con teatro, con imágenes. Defendió a los indios, fue sensible a los maltratos de los conquistadores y levantó la voz contra esos maltratos. Y además impulsó una catequesis inculturada y creativa. Y aquí el ejemplo. Vean, este es un catecismo hecho por él. Catecismo en pictogramas, en imágenes, en figuras que él mismo diseñó. Son escenas del Evangelio. Y iba poco a poco con estas imágenes enseñando la fe a los pueblos originarios. Fíjense, todavía hoy, si ustedes van a Ciudad de México y suben en el metro, todavía ven arriba la señalización de las estaciones. Todavía hoy en México tienen el nombre y una figura. La estación del Indio, por ejemplo, y arriba tienen la figura de un indio. La estación de Guadalupe, y arriba tienen la imagen de Guadalupe. La estación del Monumento de la Independencia, y arriba tienen el Monumento de la Independencia. Todavía en México hay
gran cantidad de gente, de culturas que llamamos ancestrales, que no conocen el español, hablan su propia lengua. Y cuando van a la ciudad, con las imágenes se guían y pueden usar el metro. Pues eso viene de Fray Pedro de Gante. Él también elaboró este catecismo con figuras, con pictogramas. Sigamos. Otro, el nuestro, que ya mencionamos, San Luis Beltrán. Y en el siglo XVI, cuando todavía en las Américas ardían, entre conquista y evangelización, otro eco de aquella tensión a la que me referí antes, un fraile dominico cruzó el océano, no para imponer, sino para anunciar el evangelio con mansedumbre, y tuvo 1000 dificultades, principalmente con los comenderos, es decir, digamos, los herederos de los conquistadores, los que siguieron en el poder civil imponiendo con violencia las estructuras de poder de España, digamos. Y entonces otro español, este fray Luis Beltrán, creyente, movido por el evangelio, también levantó la voz contra quienes realizaban estas acciones de injusticia y de maltrato. San Luis Beltrán fue un misionero incansable, predicador de fuego, dejó huella profunda en Colombia y en Venezuela, en el corazón de miles de indígenas, a quienes evangelizó no solo con palabras, sino con amor paciente y santo, al costo, hemos dicho, de sufrimientos, intento de envenenamiento, por ejemplo, lugares de los que tuvo que huir para salvar la vida. Aquí en nuestra diócesis mencionamos a San Luis Beltrán además, porque en el territorio de nuestra diócesis él estuvo en misión, en un pueblo de la diócesis que se llama Zapayán, cuya parroquia está dedicada a San Luis Beltrán, o digamos tiene ese nombre, parroquia de San Luis Beltrán. Por esas tierras él pasó y evangelizó. Hay un corregimiento que se llama Piedras Pintadas, porque según la fe del pueblo, ahí está en una piedra, están pintadas las huellas de San Luis Beltrán, el caminante de la fe en esas zonas. También estuvo en pueblos del Atlántico y llegó hasta zonas de Ocaña, en fin, es decir, fue un gran misionero. Sigamos. Este es un caso particular. Vasco de Quiroga llegó como oidor a Michoacán, en México, es decir, un abogado a ejercer esa función. En el contacto con los indígenas y con sus sufrimientos, Vasco de Quiroga sintió el llamado a hacerse en nombre del Señor defensor de los indígenas y a formarlos en la fe. Fue un gran catequeta, diríamos, inspirado en el Evangelio y también por su formación filosófica en un libro de un autor, Tomás Moro, Utopía. Él trató de establecer con los indígenas una especie de comunidad cristiana con compromiso de trabajo, con sentido de fraternidad, una especie de isla cristiana, es la imagen que le sirvió de guía, y por eso creó los hospitales pueblo, que eran literalmente pueblo, una pequeña población que vivía, inspirado por el Evangelio, sus miembros vivían como una familia, en el respeto, en la ayuda recíproca, en la solidaridad, en el servicio mutuo, todo a la luz del Evangelio. Y él creó estos hospitales pueblo. Vean, llama la atención que luego el Papa Francisco dirá la iglesia como un hospital de campaña. Pues ya este obispo en el siglo XVI tuvo esta gran iniciativa y en estos hospitales pueblo evangelizaba,
catequizaba, ofrecía formación para el trabajo, formación en trabajos manuales, en tejer, en construir casas, en elaborar caminos, puentes. Todo eso lo implementó en estos hospitales pueblo y en crear comunidad. Formó además, fíjense, desde el comienzo tuvo esta gran iniciativa, formó catequistas indígenas, promovió la dignidad humana, la convivencia, la música y las artes. Sigamos. Esta es una imagen de un hospital pueblo en Michoacán. Ahí está el obispo, vestido de negro, hablando con un fraile y otras personas alrededor, indígenas algunos, y las construcciones, la iglesia, la futura catedral de Michoacán, en fin, una especie de escenificación de la vida en un hospital pueblo. Sigamos. Y aquí tenemos un video de unos 3 minuticos, hay que presionar donde dice fragmento, no video completo. Fragmento, es una niña de origen indígena que habla de la vida del Tata Vasco, así le llegaron a decir los indígenas. Entonces escuchémosla, la niña que nos habla todavía hoy del eco de la misión del obispo Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga entró aquí en el año de 1533. El que plantó los olivos son todos los árboles viejitos que se encuentran a nuestro alrededor. Tienen 490 años. Cuando Don Vasco de Quiroga entró aquí, intentó representar el huerto de los olivos, trayendo 33 olivos, cada uno por vidillo de Cristo. Toda la piedra que ve sobre el camino es piedra laja, extraída de las yacatas, unas pirámides que se encuentran sobre y enfrente. Yacatas significan amontonamiento de piedra. Allá fue donde se habitaron unos de los dos principales reyes, Huerraicanzón y Tenganzuán. Allá en el fondo hay 2 arcos. En el primero se celebró la primera misa por el Vasco de Quiroga en el año 1535. Ese templo de Obipajes de San Francisco de Asís, donde trae una calaverita y una cruz. Esos 2 símbolos representan la muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo allí mismo. Eso es, una niña también de estas culturas originarias, diríamos, y da el testimonio todavía, la memoria viva de los ecos de la misión de este obispo Vasco de Quiroga. Sigamos adelante. Segundo momento, la catequesis colonial, por referirnos a esa época, y su transformación. Ya en esta época, pues las ciudades en América Latina estaban ya constituidas en cierta medida, ya había una vida urbana, y entonces comenzó a vivirse la evangelización en esta época como escolarización. Surgieron los catecismos impresos, la memorización de los artículos de la fe, de las verdades de la fe y la doctrina. También surgen expresiones que tienen una raíz tan profunda que en todos nuestros pueblos tiene aún una expresión viva. Comienza a surgir una fe popular, como la siente el pueblo, como la expresa el pueblo, a través de devociones a los santos, de procesiones. Todo viene de esa época y es un sello muy particular de nuestra historia de evangelización. No en todos los lugares del mundo donde ha llegado la fe por la misión de los misioneros católicos tiene las mismas expresiones. Entre nosotros está la devoción a los santos, las procesiones, las novenas. Todo eso comienza a adquirir forma concreta en esta época. Y nace una fe mestiza. Así como las razas se entremezclan, la fe también adquiere una expresión particular que tiene nuestro rostro, nuestras costumbres, nuestros lenguajes, nuestras fiestas, nuestra manera de vivir la vida. En una palabra, nuestra cultura, también nace una fe mestiza, una catequesis que mezcla lo europeo
y lo indígena. Seguimos adelante. Y en este periodo destaca también un evento extraordinario que marcó definitivamente la historia de la evangelización en nuestra tierra. Me refiero a la patria grande de América Latina. Tuvo lugar en Lima el tercer concilio entre los años 1582, agosto o septiembre tal vez, desde septiembre del 82 hasta octubre de 1583. Tuvo lugar este concilio de Lima. Eso es una cosa que ojalá ustedes como catequistas en algún espacio de formación permanente lo estudien. Es una iniciativa extraordinaria, una visión de fe que se traduce en una creatividad pastoral impresionante. El que estuvo al frente, porque lo convocó y lo presidió, fue el santo obispo Toribio de Mogrovejo, que era en su momento arzobispo de Lima. Si arriba, quiero decir hacia el norte en el mapa, estaba el virreinato de Nueva España, el futuro México. En el sur estaba el virreinato de Lima, el centro de la vida urbana de toda América del Sur, que llegaría a ser luego. Desde Lima se irradió como un gran centro de actividad de todo tipo, digamos, otras empresas conquistadoras por la mentalidad de quienes vinieron con ese afán, hemos dicho, y también misioneras para la iglesia. En Lima tuvo lugar este tercer concilio. El objetivo era unificar la enseñanza de la fe en todo el virreinato del Perú. Y llegaron a Lima obispos de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Estoy hablando ya con los nombres, digamos, actuales de la distribución de países de América del Sur, de Chile, de Argentina, de toda América del Sur. Algunos no llegaron, dicen las crónicas, pero la gran mayoría estuvo presente en este concilio. Nació, hemos dicho, la iniciativa de Toribio de Mogrovejo, un santo obispo que murió fuera de su sede y que recorrió toda la arquidiócesis de Lima, que eran miles y miles de kilómetros, 4 veces. De modo que no se le veía mucho en Lima, sino más bien recorriendo toda la diócesis. Y él, sensible a lo que veía y escuchaba, convocó el concilio. Descubrió que finalmente esa estrategia pastoral, fíjense lo actual que fue esta intuición del obispo Toribio, que esa estrategia pastoral de bautizar a todo el que se atraviese en el camino para simplemente aumentar los números de bautizados no tenía futuro, no era una estrategia adecuada a los objetivos de la misión de la iglesia, a lo mejor a la responsabilidad misionera de la iglesia. Y entonces surgió la necesidad de detenerse un poco y lanzar una estrategia misionera en diálogo con las culturas del tiempo. Y esa iniciativa se concretó en este concilio limense, tercer concilio limense. El resultado fue la publicación, en realidad no de uno, dice allí el catecismo, en realidad de 3 catecismos. Un catecismo mayor, un catecismo breve y un catecismo de sermones. 31 sermones en lengua, en edición trilingüe, español, quechua y aymara. 31 sermones para los catequistas indígenas y para los sacerdotes que realizaban la misión en medio de los indígenas, con todas las verdades fundamentales de la fe, el evangelio explicado en modo
digamos, de predicación, de enseñanza, los sacramentos uno por uno, las virtudes, todo eso está en la Biblioteca de Lima, se puede consultar. Y están estos 3 grandes catecismos. Fíjense la audacia de Toribio y la sintonía de espíritu de todos los que participaron de este concilio, que fueron realmente sensibles a las necesidades de la misión. Y de allí surge un esfuerzo de adaptación al lenguaje y a la cultura indígena. Aquí podríamos decir, nace la catequesis latinoamericana, si pudiéramos llamarlo así, la catequesis de nuestra tierra, el fruto del encuentro de culturas en la fe alcanzó una expresión muy relevante en este tercer concilio limense, que vale la pena conocer más profundamente. Los relatos, por ejemplo, de los viajes de los obispos hacia Lima, de lo que veían, de las expresiones de fe que veían, de las dificultades de los indígenas, de los maltratos a los que eran sometidos, del desgano también de algún sector del clero para la misión. Todo eso tiene eco en el concilio y lo dice con claridad los obispos reunidos en Lima. Y allí surge una catequesis ordenada, clara y pastoral, con esas 3 características. Entendían que se trataba no de imponer doctrina, sino de enseñar y acompañar, ¿no? Mostrar la fe y acompañar el crecimiento en la fe. Ya a partir de este concilio se puede decir que ya nuestra misión, nuestra fe, nuestra evangelización, nuestra catequesis no era una copia de lo que se traía de Europa, sino una catequesis nueva en diálogo con las culturas locales. Desde luego que el balance completo de los efectos del concilio limense tienen luces y sombras. Mucho se logró, pero mucho también cayó en el olvido. Sucede con frecuencia entre nosotros. Tenemos grandes luces en estos grandes eventos de iglesia, del Concilio Vaticano II, en los documentos del magisterio, en las iniciativas de las iglesias locales. Otra cosa es lo que después sucede en muchos lugares. Se pierde la riqueza de la reflexión y se mantiene una práctica mediocre, acomodada a intereses, con poca iniciativa y creatividad, un poco condicionados por las necesidades del momento, y las cosas se van enfriando. Que no pase eso con los catequistas del SPAC. Ahora, aquí sí se dice, la cosa de todas formas se abrió camino. Podría decirse, muchos estudiosos lo afirman, nuestra expresión actual de fe y de iglesia viene de este concilio limense. Con lo bueno y con lo malo, diríamos. Con los grandes avances y con los explicables retrocesos o estancamientos. Pero ese momento cambió el panorama de la misión en América Latina, por iniciativa de Toribio de Mogrovejo. A propósito, fue el que confirmó a San Martín de Porres y a Santa Rosa de Lima. Los 3 son y 4 con Fray Juan de Macías, los 4 grandes santos de ese tiempo de la iglesia en Perú, en esas épocas del concilio y demás. Curiosamente, lo digo de paso, en Lima la gran devoción se concentra en Martín de Porres y en Rosa de Lima. Casi nadie habla de Toribio de Mogrovejo ni de Juan de Macías. Y preguntado a un sacerdote indígena peruano, un franciscano, me decía, porque Rosa y Martín son nuestros, son nacidos en el Perú. Los otros 2
eran españoles y en cierta medida pasaron un poco al olvido en la devoción popular, y por eso estos dos son los que más destacan todavía hoy. Pero la cabeza detrás de todo eso fue Toribio de Mogrovejo. Sigamos. Arzobispo de Lima, bueno, ya esto lo dijimos, realizó una ingente labor encaminada a la organización de la arquidiócesis. La recorrió 4 veces. Aprendió quechua y lenguas nativas, la aymara también, él mismo, recorriendo toda la diócesis. Editó los primeros catecismos americanos. Antes teníamos una en la fachada, en la foto anterior, teníamos la portada de un catecismo. Sin violentas imposiciones, predicó el evangelio en culturas locales. Fue muy sensible a la incoherencia de los conquistadores que, presentándose cristianos, patrocinaban acciones de injusticia y de maltrato, hemos dicho. Él sí lo advertía y lo incorporó además como un criterio pastoral. Sin imposiciones, predicó el evangelio. Convocó 3 concilios. Le dio tiempo de todo eso, de recorrer la diócesis, de convocar 3 concilios, y ya lo decía, confirmó a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y a San Juan Macías. Sigamos. Bien, pasamos aunque nos despedimos rápido de Toribio, pero habría que hacer 10 minutos de silencio ante una figura como esa, como Vasco de Quiroga y como otros tantos en esa época, catequistas anónimos, catequistas indígenas, que asumieron la experiencia de fe y se hicieron también testigos de la fe en medio de otros hermanos de raza, de cultura, de etnia, en fin. Pasamos ahora a los siglos XVII a XIX, la fe del pueblo y la catequesis popular. Se afianzó esa expresión popular de la fe de la que hablábamos antes. Entonces, la evangelización se volvió más parroquial y devocional, claro, ya había estructuras de iglesia, parroquias, diócesis, nacen las cofradías, que en España tienen siglos de existencia, entre nosotros comenzaron a surgir hace 4 o 5 siglos, y con otra estructura no tan fija y organizada, pero comenzaron a surgir las cofradías. Las cofradías en su origen tenían, o mejor, resultaban ser un espacio de compromiso laical. Era como una expresión de eclesialidad ampliada, diríamos. Los laicos tenían la organización de las cofradías, sus iniciativas de evangelización, las procesiones, las misiones en un lugar, en otro, la divulgación de la devoción de un santo, en fin. Así que empezaron siendo eso, y ya aquí comenzaban a nacer cofradías, las procesiones, los santos patronos y la fe. Todas esas son expresiones de una fe encarnada en la vida diaria. Claro, ya pasó el tiempo de la construcción de ciudades, de la exploración de lugares, ya había más estabilidad en centros urbanos. La cultura empuja esta nueva forma de organización de la misión. La catequesis popular mantuvo viva la fe cuando no había escuelas ni sacerdotes, lo que todavía sucede en muchos lugares de nuestras diócesis, las que son más misioneras que otras, me refiero a lugares más apartados de centros urbanos, para ser preciso, que no tienen presencia estable de sacerdotes. Pues ¿quién sostiene la fe? El pueblo. ¿Cómo? Con las expresiones populares de la fe. Se reúnen los jueves a rezar el rosario, los domingos, si no hay misa, hacen lo mismo. Algún laico con más brío y preparación y lo que se quiera, lee la palabra, comparten la palabra, en fin, el pueblo sostiene la fe
de ese modo, en los lugares donde no había escuelas ni sacerdotes. La fe del pueblo, podríamos decir, en esta época, es una memoria viva que resiste el olvido. Sigamos. Queremos mencionar, aunque sea de paso, otra figura extraordinaria cercana también a nuestra costa atlántica. San Pedro Claver, el esclavo de esclavos. Su catequesis fue su vida como compasión encarnada y voz y presencia de defensa de la dignidad humana de los esclavos. Él enseñaba, podríamos decir, por gestos, con imágenes, con símbolos, es decir, su vida misma y otros recursos, los símbolos, las imágenes, le servían de instrumento de misión, de catequesis. Una catequesis visual y teatral nacida del contacto con el sufrimiento. Sigamos. Llegamos ya a nuestro siglo, ya es época de renovación en la catequesis y el impulso importante, así como hagamos esta comparación un poco desde lo particular a lo general, así como el Concilio Limense transformó la vida de la Iglesia por siglos y siglos entre nosotros en América Latina, así el Vaticano II a nivel de Iglesia Universal produjo un camino de renovación constante que se mantiene aún en vigor. De allí nace esta percepción. La catequesis pasa de enseñar doctrina a acompañar el encuentro con Cristo. Y ahí surge en el Vaticano II una nueva visión catequética, más pastoral, más participativa. De eso les hablarán ampliamente en las otras conferencias. Y quiero simplemente llamar la atención de estas 5 conferencias episcopales de América Latina. Medellín, 68, Puebla, 79, Santo Domingo, 92, Aparecida, 2007. Cada una aporta algo nuevo a la comprensión de la catequesis. En una visión rápida podríamos hacerlo de esta manera. Con Medellín, el enfoque catequético principal fue catequesis liberadora y encarnada. Eran los años 68, 69, 70. Surgió en América Latina la necesidad de una expresión de fe comprometida también con los grandes desafíos de las sociedades, y entonces la sensibilidad pastoral en el momento orientó la vida de la Iglesia hacia un compromiso social activo, valga la redundancia, pues si es compromiso es activo, compromiso social firme, claro, decidido, y surge este elemento nuevo en la vida de los catequistas, de la misión catequética, liberadora y encarnada. Y de allí resultó una imagen del catequista como un educador en la fe desde la realidad del pueblo. No con discursos y demás, sino desde la realidad del pueblo. Puebla, en el año 79, se concentró en un nuevo enfoque, catequesis del encuentro con Cristo. Ya desde el año 79 aparecía ese llamado a la vida de la Iglesia en América Latina. Y de allí surge la imagen de un catequista como testigo cercano y formador de comunidad. Luego, Santo Domingo, en el año 92, 500 años del descubrimiento de América. Por tanto, una fecha muy en relación con lo que estamos viviendo en Santa Marta y en Colombia. 500 años de Santa Marta. Allí el énfasis, el enfoque fue colocado sobre catequesis en tiempos de nueva evangelización. De allí surgió una imagen del catequista
como comunicador y animador de la fe. Y en Aparecida, la más reciente conferencia de obispos, no se ha hecho otra hasta el momento, en el 2007, el enfoque principal estuvo en la catequesis discipular y misionera. Los catequistas somos discípulos misioneros de Jesucristo. Y de allí viene esa imagen del catequista como uno que acompaña procesos. Creo que se dirá más adelante, lo digo ahora, entre Puebla, Santo Domingo y Aparecida fue asomándose progresivamente una llamada para la iglesia que hoy tiene una expresión muy fuerte: catequesis de iniciación a la vida cristiana. Es decir, la catequesis hace cristianos, introduce a quienes viven el llamado del Señor a la fe, a la vida cristiana, a la vida en Cristo. Hoy terminamos con esto, la memoria viva para la catequesis del presente, es un mensaje más de ánimo y de esperanza. 500 años después, seguimos en misión. Aquí hemos dicho en varios momentos, la iglesia llegó y aún permanece. No llegamos como conquistadores provisionales de ida y vuelta, sino llegamos a sembrar el evangelio, y con esa semilla regada en el corazón y en la mente de hombres y mujeres, pervive, subsiste la iglesia del Señor. Y por eso 500 años después seguimos en misión. La cultura digital, las nuevas generaciones, la pluralidad religiosa son desafíos del presente que nos llaman a una renovación en la misión. Papa Francisco nos habla en Evangelii Gaudium de una catequesis, lo han oído mencionar mucho, seguramente surgirá en las otras conferencias, una catequesis querigmática de anuncio de Jesucristo, una catequesis mistagógica de participación en la vida del Señor, una catequesis comunitaria que se vive en el seno de una comunidad, y una catequesis misionera que hace del gran regalo del conocimiento y la experiencia de Jesucristo la misión del testimonio ante los demás. El catequista no es un maestro aislado, sino testigo que camina con otros, y eso está en el Directorio General de la Catequesis 2020. El catequista pone a la persona en comunión con Cristo. Y sigamos, creo ya para terminar. ¿La otra o no hay más? Debe haber otra, ¿no? Sí. Devuélvase, siga. Otra. Ahí. Memoria agradecida del pasado, ese era el nombre de nuestra ponencia de hoy. Somos herederos, insistimos en eso, de 500 años de fe. Por tanto, que el Espíritu Santo nos haga memoria viva del amor de Dios. Podríamos preguntarnos esto: ¿y nosotros? Ellos mantuvieron encendida la llama. ¿Y nosotros? Los mencionados y los no mencionados, los que alcanzaron mayor renombre, los que en modo anónimo mantuvieron la fe a lo largo de estos 500 años. La gran responsabilidad de nosotros, catequistas. Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Sigan. Conclusión, algunos desafíos que brotan de esta memoria. 3, menciono 3 apenas. Conservar la fe viva, ¿no? Contemplar esta memoria que ha costado tanto, o mejor, la memoria de una historia cargada de tantas luchas y desafíos, engendra en nosotros el desafío al mismo tiempo de conservar viva la fe. Somos el eslabón de esta cadena que no se puede romper. Segundo, transformar métodos y lenguajes. Tuvieron esa capacidad estos misioneros mencionados aquí. Y estoy ahora por hacer una confesión pública,
porque en la mirada que hice hacia la pantalla me encontré con la de una religiosa que está allí. ¿Cuál fue la religiosa? Y me acordé, es un pecado imperdonable. Pero bueno, los pecados no se confiesan en público. Pero algo pasó, la hermana era la que estaba mirándola, algo pasó que en estas filminas no apareció la figura de una laica, catequista, santa, por lo tanto mujer ecuatoriana de Novol, que se llama Santa Narcisa, ¿no? Ni la conocen ustedes. Bueno, mejor no, sino que el pecado es compartido más bien, que el pecado es compartido. Luego hay que mostrarle en algún momento de las otras conferencias. Yo les traigo algo de esos dos filminas. Una mujer catequista, laica y santa, ecuatoriana, Narcisa de Jesús, de un pueblito cerca a Guayaquil. Yo hice peregrinación a ese lugar, por eso me acuerdo de ella. Y sin embargo, se pasó a incluirla en estas filminas, porque hombres y mujeres, conocidos y no conocidos, todos han conservado viva la fe. Transformar métodos y lenguajes, ya vimos cómo ellos lo hicieron. Y sanar las heridas del pasado con amor y creatividad. También ha habido heridas en esta historia de la evangelización. Sanarlas con amor y creatividad. Y ahora vienen las preguntas de una vez, ¿no? Para la reflexión grupal, para terminar. ¿Se les olvidará? Tomen foto de las preguntas mientras y yo les digo algo después. Bueno, vamos a hacer esto, me dice el diácono Henry, que terminamos, vayan al refrigerio y luego vuelven aquí para la indicación paso a paso de lo que van a hacer, para que de una vez descansen un poco y vayan al refrigerio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Monseñor José Mario. Ahora ese aplauso fuerte para nuestro pastor de Santa Marta. Vamos a ir, escuchen, please, por favor. Lleven el tiquete en la mano para que sea más ágil la entrega del refrigerio. Y regresamos aquí al Coliseo para las preguntas. Para los cachacos, aquí nos han preparado, ¿qué es lo que uno quiere comer cuando viene a la costa? Arepa y huevo. Vamos a comer arepa y huevo. Muchas gracias, Monseñor.